Evangelio de Mateo, capítulo 26, y versículo que vamos a darle lectura del 31 al 41. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y por la autoridad de su Santo Espíritu. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Venga la voluntad de sentarse. En estos versículos de las Sagradas Escrituras, hermanos, que hemos leído, podemos, hermanos, notar nosotros de que la palabra del Señor, dice la Escritura, de que le dijo, dice a sus discípulos, dice la palabra del Señor, que vino Jesús a hablarle a sus discípulos y hablarles acerca de lo que a él le iba a acontecer, acerca de cómo, de lo que estaba a punto de pasar, porque sabemos nosotros, hermanos, que a través de la palabra del Señor, sabemos cada uno de nosotros, hemos aprendido de que el Señor vino a esta tierra, vino para entregarse a sí mismo, vino para salvar y a buscar lo que se había perdido, dice la palabra del Señor. Y sabemos nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, de que se llegaría el tiempo, el momento en que el Señor iba a ser entregado en manos de pecadores, como dice la Escritura. Y aquí nosotros podemos ver, hermano, a la luz de la palabra del Señor, que dice la Escritura de que Jesús les dijo de que ellos se escandalizarían, les dijo a sus discípulos. Recuerde que Jesús en su ministerio, que estuvo aquí discipulando a sus discípulos en la tierra y haciendo las obras que el Padre le había encomendado, sabemos nosotros, hermanos, de que el Señor Jesús siempre le vino hablando a sus discípulos acerca de que Él iba a ser entregado, que Él iba a ser inmolado, que Él iba a ser molido, que Él iba a ser matado, iba a ser sufrido por causa de ellos y por causa de ustedes y de mí, que ahora estamos en esta noche glorificando el nombre del Señor, gracias a su gran misericordia que Él tuvo para con cada uno de nosotros. Pero aquí vemos nosotros, hermanos, en estos pasajes de la palabra del Señor, que dice la Biblia que Jesús les dijo: vosotros os escandalizaréis. Pero vemos nosotros, hermanos, la respuesta de sus discípulos, sobre todo la respuesta del apóstol Pedro, que vemos nosotros, hermanos, en ese momento, que a pesar de que Jesús le había venido hablando a ellos muy claro acerca del sufrimiento, acerca de los padecimientos que él iba a padecer, hasta ese momento, hermanos, ellos hasta cierto punto no habían podido entender lo que Jesús les había hablado, porque dice la palabra del
Señor que luego dice la Escritura que Pedro habló y dijo, aunque todos estos se escandalicen, yo no me escandalizaré, aunque estos te nieguen, yo no te negaré. Pero dice la palabra del Señor, el Señor le dice, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú ya me habrás negado. Y usted puede notar aquí en estos versículos que hemos leído, que no, porque muchas veces, hermanos, nosotros decimos que Pedro lo negó, ¿verdad? Y siempre estamos allí con lo que Pedro negó al Señor y que Pedro negó al Señor. Pero si usted se da cuenta aquí en estos pasajes que hemos leído, todos los discípulos negaron al Señor. Porque dice la Biblia que todos dijeron lo mismo, dice la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos, podemos ver nosotros a la luz de la palabra del Señor, hermano, de que cuán necesario es para cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, estar, hermano, en la presencia de Dios, estar siempre buscando a Dios, estar siempre conectados con Dios, porque déjenme decirles que solo Él es el único que los puede sostener en los momentos difíciles. Porque sabemos nosotros que dice la Biblia, hermano, que Jesús, siendo el Hijo de Dios, en la humanidad, dice la Biblia, que Él se entristeció, sintió el dolor, sintió el sufrimiento en gran manera, dice la Sagrada Escritura. Era un momento crucial, era un momento difícil que el Señor estaba atravesando en esos precisos momentos. Y vemos nosotros, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, que los discípulos no pudieron entender ellos ni medir realmente de lo que el Señor estaba hablando, de los sufrimientos, realmente de todo lo que el Señor estaba hablando, porque vemos nosotros, hermanos, que luego ellos, ¿verdad? Comenzaron ellos ¿qué podríamos decir? A hincharse, a decir, bueno, está hablando de estas cosas, pero nosotros vamos a ir hasta la misma muerte, nosotros vamos a hacer también a lo que Él pase, lo vamos a padecer nosotros también. Pero en esos momentos usted ve de que en esos momentos no fue así, porque vemos nosotros que en el momento que ellos hablaron fue fácil, porque dice la Biblia que Jesús los había reunido a ellos y les estaba hablando a ellos de las cosas que le iban a venir. Pero cuando se llegó el momento, hermanos, en que Jesús fue apresado, en el momento en que fue agarrado para llevarlos a los sumos sacerdotes, podemos ver nosotros, hermanos, que ellos salieron corriendo. Salieron, se fueron ellos, se apartaron inmediatamente. O sea, vemos nosotros a la luz de la palabra del Señor que todo lo que habían dicho, sus palabras que ellos habían dicho, el viento se las había llevado, ¿verdad? Pero aquí es donde vemos nosotros, hermanos, la misericordia del Señor, que aunque el Señor sabía que ellos lo iban a negar, el Señor siempre estaría con ellos, hermano. Y por eso el Señor dijo, cuando el Señor fue crucificado y resucitó al tercer día, yo me voy, pero enviaré el Espíritu Santo y Él estará con vosotros y os guiará a toda verdad y a toda justicia. Porque si usted se da cuenta, en esos momentos que ellos hablaron así, todavía el Espíritu Santo la promesa del Espíritu Santo no había descendido para ellos, porque el Señor estaba allí con ellos, y el Señor es el que les daba fortaleza, les daba fuerza, los ayudaba, y aunque en esos precisos momentos ellos se apartaron, pero el Señor siempre estuvo con ellos, como está con cada uno de nosotros. Amén. Porque Él está con nosotros, hermano. Aunque nosotros seamos fieles, dice la Biblia que Él permanece fiel. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros no hemos negado al Señor? Muchas veces, hermanos, déjenme decirles que muchas veces cuando allá afuera nos enfrentamos ante el mundo pecador, ante la gente que los acusa, que nos señala que si somos cristianos, muchas veces nosotros, déjenme decirle que queremos pasar como si no fuéramos cristianos. Si encontramos un hermanito por allá y tenemos allí amigos inconversos, personas inconversas, a muchas veces nos lo da pena saludarles, decirles Dios le bendiga, hermano, porque no queremos muchas veces que la gente lo reconozca, que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Pero por eso es necesario, hermano, estar en la presencia de Dios, permanecer en Dios, pedir la guianza del Espíritu Santo, ser sellados con el Espíritu Santo, para cuando, hermanos, nos enfrentemos ante un mundo perverso, ante un mundo allá afuera que está siempre tratando la manera de ver cómo lo señala, hermanos, nosotros estemos parados y estemos bien firmes y estemos siempre, hermanos, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Porque Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Usted va a ver, fíjense que nosotros tenemos la costumbre
costumbre de hablar del apóstol Pedro, porque Pedro era un hombre que era el primeritito que resaltaba. Haga de caso que entre los grupos, de todo el grupo que andaba el Señor, Pedro era como, ¿qué diríamos usted cuando usted tiene sus niños? Usted sabe que entre sus niños hay unos que son más tranquilos, otros más activos, pero hay uno que le sale tremendo, que es hiperactivo. A ese le hace un zafarrancho, le hace un desorden y le hace de todo, y con él es el que tiene que tener más cuidado de todo, ¿verdad? Así era el apóstol Pedro. Pedro era el primero que resaltaba ante los discípulos. Por eso es que la mayoría de los predicadores siempre, cuando hablamos de la negación, siempre los dirigimos hacia Pedro. Porque mire, muchas veces uno para los demás uno puede ser una influencia. La Biblia dice y los discípulos dijeron lo mismo también, dicen los demás, pero Pedro era importante en el grupo porque él era el primero que resaltaba. Pero mire, hermano, qué lindo es el Señor, que el Señor no tomó en cuenta todo eso, sino que Dios siempre estuvo con ellos, porque el Señor le dijo: yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte, le dijo a Pedro, y también abarcó a los discípulos y los ha abarcado a cada uno de nosotros, que aunque muchas veces hemos negado quizás al Señor, Dios siempre ha estado allí con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Porque Dios es bueno y para siempre su fidelidad y su misericordia. Fíjense que aquí vemos en este cuadro nosotros de cómo Jesús les dijo: ustedes se van a escandalizar, les dijo el Señor. Y desde allí comenzaron ellos, ¿verdad? Luego ellos empezaron a decir que aunque todos se escandalizaran, que ellos no se iban a escandalizar, lo que pasara, ellos iban a estar allí. Y fueron los primeros que en los momentos que agarraron al Señor, los primeros que salieron huyendo. Vea que cómo reaccionamos nosotros ante allá afuera, ante el mundo, ante el diablo, que el Señor reprenda, que usa el mundo a la gente a veces para probarlos a cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? Es allí la pregunta, ¿verdad? Y por eso, hermano, es importante que, como dice la Biblia, que día con día ejerzamos nuestra fe, que nuestra fe pidamos al Señor que cada día nos aumente la fe a cada uno de nosotros. Porque déjenme decirle que con la fe podemos hacer grandes cosas, hermano. Con la fe podemos evangelizar al mundo sin temor. Con la fe podemos hablar de Dios sin temor allá afuera. Con la fe, hermano, podemos, como dice la palabra, hacer grandes cosas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice la Biblia, dirías a esta montaña y se moverá. ¿Qué no se puede hacer con la fe? Derribar fortalezas, hermano, que se levantan, hermano, para tener al mundo encadenado, y muchas veces para que nosotros mismos, hermano, no seamos luz en medio de las tinieblas. Porque dice la Biblia que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que somos cada uno de nosotros, hermano. Fíjense que a pesar de que ellos en esos momentos no tenían la promesa del Espíritu Santo, o sea, no había venido el Espíritu Santo todavía, y eso es lo que, por esa razón también nosotros sabemos en parte, hermano, de que la negación también, porque si usted se fija después de la resurrección del Señor Jesús, que el Señor parte, viene el Espíritu Santo a ellos cuando les dijo que se fueran al lugar donde Él iba a ser enviado el Espíritu Santo. De ahí para allá ellos predicaron la palabra, ellos hermanos, los discípulos fueron hasta la muerte por causa del Señor, ¿verdad? Y esa es la bendición que cada uno de nosotros hoy tenemos, que era el mismo Espíritu, hermano, que Dios les prometió a ellos para que viniera a ellos, para darle fortaleza, darle fuerza, sellarlos, y que tuvieran la capacidad, hermano, para evangelizar al mundo. Ese mismo Espíritu tenemos cada uno de nosotros, hermano, para ser guiados por Él y evangelizar a este mundo que se pierde de ella. Amén. Sí, porque el mundo, si usted se fija, la gente allá afuera, hermano, la gente no quiere nada de Dios. Usted invita a la gente allá afuera y la gente le dice: fíjese que tengo que hacer esto, fíjese que tengo lo otro, en otra ocasión será. O sea, la gente pone primero sus quehaceres terrenales antes que a Dios. Y cuando sabemos que la Biblia dice que primero es Dios, dice la palabra del Señor, amarás al Señor tu Dios, dice el primer mandamiento de Dios, ¿verdad? Y entre eso está, cuando uno ama a Dios, busca a Dios, en buscar a Dios, darle el primer lugar al Señor, ¿verdad? Si hay iglesia, vamos a la iglesia. Si hay célula, vamos a la célula. Hay vigilia, vamos a ir a la vigilia. Hay que ir a predicar allá afuera, hay que ir a predicar allá afuera. Amén. Pero ¿cómo lo vamos a hacer eso? Con la alianza y el sello del Espíritu Santo. Con el sello del Espíritu Santo lo vamos a hacer, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que nos ha dejado.
Le dice la palabra del Señor. Yo quiero que vaya conmigo, leamos ahí unos pasajes de la Sagrada Escritura. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea, mire, él les está hablando aquí el Señor que se iban a escandalizar, porque él aquí está hablando de que ya casi faltaban horas para que el Señor lo prendiera, y esa era la razón por cual Jesús les dice que ellos se iban a escandalizar. Y cuando les habla, está escrito en el Antiguo Testamento, está escrito de herir al pastor, está hablando del mismo Señor Jesucristo que iba a ser herido y molido por nuestros pecados. Mire, hermano, el Señor todo lo que padeció por nosotros, lo bofetearon, lo hirieron, lo crucificaron, lo mataron, hermano. Pero como dice la palabra del Señor, que dice que a ellos les dijo que no le quitaban la vida, sino que Él la ponía por ellos y la puso por usted y por mí. Por eso podemos estar en esta noche glorificando el nombre de aquel que vive y reina para siempre. Porque Él vive y reina para siempre. Está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. De tal manera que aquí no estamos nosotros porque hayamos sido muy inteligentes. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Porque en la mañana, hermano, Él puso en nuestros corazones que era hora de levantarnos y venir a alabar el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Que un poquito más de 2000 años se entregó en aquella cruz por cada uno de nosotros. Y padeció por nosotros. Miren, todo lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Somos rebeldes al Señor, somos así atrabancados, o sea, somos bien así que lo frenamos a veces, o sea, lo ponemos un stop a veces, cuando, hermanos, debemos de, para el Señor nosotros, hermanos, debemos de ser, hermano, con todo, hermano, darle con todo en lo que es en la obra del Señor, no limitarnos a lo que el Señor nos da, buscar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, hermano, porque déjeme decirle que es lo único que tiene vida aquí en esta tierra, es lo único que podemos, lo que tenemos en esta tierra, porque el Señor dijo, mis palabras son vida y son verdad, y el que cree en mí no vendrá a muerte, no vendrá más a condenación, sino a vida para vida eterna. Amén. Entonces, mire, heriré al pastor, dice, y sigamos leyendo la palabra del Señor. Y dice, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Miren lo que aconteció en esa escena, ¿verdad? Pero mire qué lindo que el Señor, a pesar de todo lo que ellos dijeron allí, el Señor les dice, pero al tercer día resucitaré, les dice el Señor, y iré delante de vosotros, les dijo el Señor. Miren, el Señor, hermano, ya sabía que ellos lo iban a negar. Ya sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a acontecer, pero aún con todo ello, Él les dice, iré delante de vosotros. ¿Quién va delante de cada uno de nosotros? El Señor, ¿verdad? El Señor va delante de nosotros. Entonces, hermano, no le tengamos miedo al diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. Sigamos adelante, perseveremos en los caminos del Señor, evangelicemos al mundo, hermano, porque muchas veces nosotros, hermano, tenemos miedo a evangelizar al mundo. ¿Sí? Tenemos muchas veces allá afuera el diablo, que el Señor lo reprenda, nos quiere meter temor, y hoy al cristiano de hoy en día nos quiere meter temor para no, hermano, identificarlos como hijos de Dios, como evangélicos, como seguidores en la fe en el Señor Jesucristo. Pero que el Señor reprenda al enemigo, hermano, porque más poderoso es el que está con nosotros, el que está en el mundo. Mire, pues qué lindo, ¿verdad? Qué lindo leer esos pasajes. Yo hoy en la mañana me levanté y me puse a leer esos versículos de la palabra del Señor. Y digo yo, de veras que por eso la Biblia, hermano, es el mejor mundo, que es el libro que tenemos hoy en el mundo, porque es palabras de vida eterna. Hoy en la mañana que me levanté, yo estaba leyendo esos versículos y yo me ponía a meditar en el recorrer, ¿verdad? De que uno acepta al Señor y empieza a caminar en el Evangelio. ¿Cuántas veces uno no le ha fallado al Señor?
¿Cuántas veces no le hemos fallado al Señor? Y digo, de veras, qué bueno Dios, cómo se cumple la palabra del Señor, que aunque, como dice la Biblia, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Cómo se cumple la palabra del Señor. Y ahí en el pasaje ve usted la escena de todo lo que pasó y le dice, Señor, pero ustedes no se preocupen, que yo al tercer día voy a resucitar y yo voy a ir siempre adelante de ustedes, le dijo el Señor. Mire, hermano, por eso el diablo ha querido desaparecer las Biblias, ha querido desaparecer a Israel, que el Señor reprenda al diablo. Ese pueblo no lo va a desaparecer porque es el pueblo de Dios, es la nación de Dios. Bendito sea ese pueblo, porque allí le levantó al Cristo para que usted y yo estemos glorificando el nombre del Señor. Mire, entonces, mire, vemos allí a la luz de la palabra del Señor que les dice, iré delante de vosotros. Ustedes no se preocupen, que voy a ir adelante de ustedes. Mire qué lindo, hermano, saber que tenemos a un Dios que va delante de cada uno de nosotros. Por eso, hermano, fíjense que a mí, el otro día escuché a un predicador hablar acerca de descansar en Dios, de lo que es descansar en Dios. Y cuando él hablaba acerca de lo que es descansar en Dios, es descansar en Dios en todas las áreas de nuestra vida, en los problemas, en las bendiciones, en todo lo que Dios nos da, descansar en Dios. Porque dice, predicaba el varón y dice, si tienes a un Dios que va adelante de ti, ¿qué te preocupa? Si tienes al creador de los cielos, la tierra y de todo lo que en la tierra habita, a un Dios grande, hermano, grande, Rey de reyes y Señor de señores, dice la palabra del Señor. Imagínate, tenemos a un gran rey como Dios. ¿Por qué, hermano, no aprender a descansar en el Señor? Es lindo aprender a descansar en el Señor, ¿verdad? Sí. Porque miren, muchas veces las dificultades, hermano, los problemas, las enfermedades, cuando llegan muchas cosas a tu vida y a mi vida, lo que puede llegar es muchas veces, hermano, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos agobian. Y es allí la importancia, mire, de creer en el Señor, permanecer en el Señor, ejercer nuestra fe, de leer la palabra de Dios, buscar a Dios en todo tiempo, porque sabemos que Él va delante de nosotros. Ustedes se van a escandalizar, les dijo el Señor, pero no se preocupen, dijo, que yo voy adelante de ustedes. Al tercer día resucitaré y voy a ir adelante de ustedes. Por eso dice la Biblia que Él tomó las llaves de la muerte. Y Él es el que, hermano, tiene, ahora, hermano, ahora Él es el que decide quién se va y quién se queda. Por eso, hermano, allá afuera, mire, el diablo, hermano, lo único que hace allá afuera es rugir y usted sabe tantas cosas, así es cierto, tiene poder para hacer tantas, para llevar al mundo como Él lo quiere llevar. Pero déjenme decirles que a nosotros como hijos de Dios va el poderoso, el Santo de Israel, adelante de nosotros, que ya no nos puede guiar como Él quiere. Por eso el Señor les dijo, permaneced en mí, les dijo el Señor. Permanezcan en mí, les digo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire qué lindo, hermano. Es lindo, ¿verdad? Resistir. Sabemos nosotros que en ese momento, pues ellos, en el momento que les llegó la prueba, huyeron, ¿verdad? Ellos huyeron, porque es cierto, ahí dice la Biblia, y todos dijeron, o sea, en ese momento dijeron todos lo mismo, que no iban a huir, que iban a ir hasta la muerte con Él, pero a la hora de los que hubo de la verdad, salieron, ¿verdad? Pero después sabemos nosotros que también ellos mismos fueron hombres que testificaron del Señor. Fueron hombres que no le tuvieron miedo al diablo, que se pararon en la brecha, hermano, y fueron hasta la misma muerte también, porque pagaron el precio también. ¿Verdad? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros? Tenemos al mismo Dios que resucitó y fue adelante de Él. El mismo Dios que les mandó el Espíritu Santo para que ellos fueran fortalecidos. Y el Espíritu Santo es el que los fortalece a nosotros. El Espíritu Santo lo fortalece. ¿Por qué creen que usted va a la célula y lleva amigos y lleva invitados? Porque el Espíritu Santo, hermano, es el que da la fortaleza. ¿Por qué estamos aquí? Porque Él nos da la fortaleza. ¿Por qué en su trabajo usted puede ser testimonio? Porque el Espíritu Santo nos fortalece. Porque donde quiera que nosotros andamos oímos toda clase de holgazanidades y tantas cosas que oímos en el trabajo, allá afuera, porque allá afuera el mundo huele a azufre, hermano, pero usted se mantiene y usted guarda su boca, nosotros lo guardamos para Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Pero muchas veces no, hermano, con nuestras actitudes negamos al Señor, ¿verdad? Hay un pasaje en la Biblia que a mí me gusta mucho que dice que de toda palabra ociosa que el hombre hable en la tierra, de ella va a dar cuenta en aquel día. ¿Cuál es la boca que tenemos allá afuera nosotros?
¿Será que la guardamos para Dios también? ¿O será que allá afuera con eso nos parecemos al mundo, verdad? Porque no queremos muchas veces que el mundo nos identifique que somos hijos de Dios. No, hermano, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y el Señor va delante de nosotros. Lo que hemos aprendido aquí, que Él va delante de nosotros. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Y dice el versículo 35, dice: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está angustiada, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mire, hermano, qué momento, ¿verdad? Fíjense que esos son momentos, hermano, que de veras que si nosotros lo pusiéramos a meditar y escudriñar la palabra del Señor, la angustia que el Señor, en esos momentos, hermano, el Señor ya estaba empezando a sentir la separación del Padre y Él por el pecado suyo y el pecado mío y de esta humanidad. Imagínense. Mi alma, dijo el Señor, está angustiada hasta la muerte. Para que usted y yo, miren, sentaditos, estemos aquí escuchando la palabra del Señor. Que ahora podamos venir, hermano, y si venimos cansados, venimos y los regocijamos en el Señor, los arrodillamos delante del Señor, y el Señor viene con unción y los da fortaleza, cada uno de nosotros. ¿Sí? Y allá fue angustiado y se entristeció, dice la palabra del Señor. Por eso le dijo: Padre, si puede pasar de mí esta copa, que pase, le dijo el Señor, ¿verdad? Pero mire, Él vino en obediencia, hermano, en obediencia. Esa era la voluntad del Padre, dice la Biblia, para darnos vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Mire, hermano. O sea que mire, hermano, los sufrimientos que padecamos aquí en esta tierra, hermano, no son nada, hermano, comparado, hermano, a lo que el Señor padeció por cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque muchas veces, hermano, nosotros con cualquier cosita, hermano, andamos allí agobiados, andamos allí: no, hermano, yo creo que esto de estar allí en la iglesia, como que ya no mucho, fíjense que me quita mucho tiempo y me está provocando un problema aquí, una situación para allá, y que ya no me ven muy bien, y que fulano, esto, lo otro, mi familia como que se está apartando de mí. Hermanos, que todos se aparten de usted, con que el Señor no se aparte de nosotros. En eso estamos, hermanos, porque mire, dice que se angustió, se entristeció hasta la muerte de su alma. Mire, hermano, todo lo que el Señor dice. Por eso le dije que yo en la mañana que me puse a leer esos versículos, me puse a meditar que de veras, que cómo hemos sido nosotros con el Señor, y Él es lindo que permanece fiel con nosotros. ¿Sí? Porque Él no nos ha dejado. Él no nos ha dejado, dice la Biblia, que Él no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, sino conforme a su misericordia y gloria, dice la palabra del Señor. El cordero inmolado, herido, el pastor iba a ser herido, porque Él es el pastor de pastores. Él es el pastor de pastores. Él es el maestro de los maestros. Él es el evangelista de los evangelistas. Así que no se ande creyendo de cualquier charlatán por ahí que se quiera llamar que es maestro de maestros. El maestro de maestros es el Señor Jesucristo, hermano. Que a Él la gloria, que a Él la honra, que a su nombre, que quiera, y no solo el Señor. Porque Él, mire, sufrió por nosotros, angustiado, dice la Biblia, hasta la muerte. Y allá fue y llevó nuestros pecados, cada uno de nuestros pecados. Imagínense. Sigamos leyendo ahí otros pasajes de la palabra del Señor, ya los últimos versículos. Y dice el 35: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí
y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Mire qué lindo estos pasajes de la palabra del Señor, hermano, que dice la Biblia que tomó a dos, dice a Zebedeo y a otro ahí que menciona la palabra del Señor, y se fue a orar, pero dice que dejó a aquellos, a Pedro y a los discípulos, y los halló durmiendo, y les dijo: no han podido velar ni una hora. O sea, la Biblia dice que ellos andaban bien cargados, dice, de sueño. Hay otros pasajes ahí que menciona que en esos momentos andaban ellos, quizás me imagino yo, desvelados, qué sé yo, pero les dijo el Señor: no sean, en otras palabras, el Señor les estaba diciendo a ellos: no se han podido esforzar ustedes una hora para orar, viendo el momento difícil, el momento crucial que voy a atravesar en estos momentos. Pero mire, aún con todo ellos, el Señor siempre estuvo. Muchas veces nosotros no oramos, hermano. Muchas veces el Señor pone que oremos nosotros y no lo levantamos. Mas el Señor siempre está delante de nosotros. Y hasta en eso que no lo deja el Señor. Porque por el hecho que ellos no habían orado, el Señor no los dejó. Pero el Señor, ¿qué es el ejemplo que el Señor nos da allí? ¿Qué es lo que el Señor nos está compartiendo a nosotros en esta noche, en esta mañana aquí? Que seamos obedientes a la palabra del Señor. Que si Él dice hay que orar, hay que velar, ¿sí? Porque mire, hermano, a este mundo le vienen momentos difíciles y debemos de estar agarrados de la mano del Señor, porque el mundo va de mal en peor, va de mal en peor día con día, porque es cumplimiento de la palabra de Dios. Los gobiernos se esfuerzan por querer mejorar las situaciones, porque el mundo vaya a un mejoramiento, pero eso es antibíblico, va en contra de la palabra del Señor. Si es cierto, debemos de orar por las naciones, por los gobiernos, por los gobernantes, por las autoridades, por todo, pero debemos de dejar nosotros que el cumplimiento de la palabra de Dios se vaya cumpliendo, porque eso se va a cumplir, y agarrarlo de la mano del Señor. Saber nosotros, estar conscientes que el que va delante de nosotros es el que tiene control de todas las cosas, porque el mundo está en sus manos, dice la palabra del Señor. El mundo está en sus manos. Y por eso es que vemos nosotros que todo lo que vemos allá afuera, como vemos la situación allá afuera, vemos que el mundo va en cumplimiento de la palabra del Señor. Y vienen los momentos difíciles, vienen momentos difíciles a este mundo, donde debemos de estar bien agarrados de la mano del Señor. Porque si acerca ese momento, hermano, si acerca ese momento, fíjense cómo estamos mirando la situación hoy en día, de cómo cada día más se está poniendo más difícil, más controlada la humanidad. O sea, mire, hoy prácticamente todo está bien controlado todo. Imagínense en esos telefonitos que nosotros andamos de última tecnología. Ya si quiere saber a dónde está usted o dónde estoy yo, por medio de ese teléfono sabe a dónde estamos nosotros. Imagínense, ¿sí? Así estamos hoy en día, bien controlado, gobierno de orden mundial. Así estamos hoy. O sea, estamos hablando de momentos cruciales, hermano. ¿Qué dice el Señor? Velad y orad, para que no entréis en tentación. O sea, en otras palabras, estar preparados, listos, hermano, porque la final trompeta ha de sonar. Gloria a Dios, ¿Sí? Aleluya. ¿Por qué? Porque aunque le hemos fallado, el Señor siempre va delante de nosotros. Gloria a Dios. Sí, el Señor siempre va delante de nosotros, porque ellos fallaron y ellos todos lo negaron, todos hicieron lo que hicieron. Pero el Señor les dijo: yo voy a resucitar al tercer día y voy a ir adelante de ustedes, le dijo el Señor. Y así lo dice a cada uno de nosotros. Es cierto, ustedes muchas veces me han fallado, pero sigan adelante, porque la hora viene, pero yo voy adelante de ustedes y yo soy el que los voy a sacar de esta tribulación que le viene a ustedes. Amén. ¿Por qué nos va a sacar, hermano, de esta tribulación? Así como Dios le ordenó el plan a Moisés de sacar a su pueblo de las manos de Egipto, así el Señor también, Dios le ha dado la autoridad a Dios para que el día que venga la prueba de este mundo, lo saque de esta tierra y partamos por el Señor. Por eso vale la pena perseverar, hermano. Vale la pena seguir adelante. Tantas cosas, hermanos, que suceden muchas veces dentro de la iglesia, porque muchas veces le damos cabida al diablo y que el Señor lo reprenda, amén. Porque el diablo lo único que hace es aprovecharse de las cabidas que uno le da muchas veces. Pero aún en medio de ello, hermanos, sigamos adelante, mirando el blanco perfecto que es el Señor. Sí,
Es lindo, hermano, tener a Dios, o sea, creerle al Señor, tener fundada nuestra fe en el Señor. ¿Sí? Porque mire, al fundarnos en el Señor, Él no nos deja caer, no nos deja tropezar. Y si usted tropeza, Él lo restaura, porque Él es restaurador. Él es restaurador de la vida. Recuerda la historia del publicano y el fariseo. Dice que uno vino haciendo alarde de su religiosidad, de alarde de que él, de todo lo que él le daba, yo diezmo, yo hago aquí, pero dice que vino uno que ese no quería ni levantar su mirada al cielo porque se reconocía que andaba sucio, que había pecado contra Dios, y él dijo, no soy digno ni de levantar la mirada al cielo. ¿Y qué dijo el Señor? Que él había salido restaurado. Cuando uno reconoce, hermanos, que le fallamos al Señor, el Señor nos restaura y nos levanta, y Él va delante de cada uno de nosotros. Por eso vale la pena, hermano, que perseveremos, que sigamos adelante, no nos detengamos. Trabajemos en la obra del Señor. Trabajemos en la obra de Dios, hermano, porque sabemos, hermano, que es lo único que tiene valor para la eternidad, trabajar en la obra de Dios. Si mire, hermano, si nosotros nos esforzamos en esta tierra por lo terrenal, ¿sí? Nosotros nos despiadamos, hermano, por el trabajo muchas veces, acá y allá, la casa, los quehaceres, tantas cosas, los afanes de esta tierra. Hermano, ¿cuánto más nos esforzamos para el Señor, para Dios? ¿Sí? Fíjense que hace como dos semanas, un día jueves, tuve un día bien pesado en el trabajo, pero de esos días, yo no sé si a usted le ha tocado muchas veces, de esos días donde lo traen, pero bien mecateado. De esos días donde no le dan ni agua, por decirlo así, ¿verdad? Que agarra un medio lonchecito a la pura carta, porque había una emergencia de sacar un trabajo. Y fíjese que llegué a la casa y me quedé pensando y dije yo, bueno, si descanso unos 20 minutos, dije yo, me quedo en ese sillón. No, mejor no. Mire, llegué a la casa con la misma, me arreglé, visté la ropa, lo que iba a hacer, me metí al baño a darme un baño y me fui para la cena. Sí, hermano, porque, mire, hermano, vale la pena esforzarnos para eso. Y yo les compartía a los hermanos, les decía, créanme, hermano, que estamos aquí por misericordia de Dios y no hay cosa mejor que esforzarnos para el Señor, porque el Señor nos va a bendecir grandemente. Les digo yo, créanme que si yo me hubiera recostado en ese sillón en la casa, créanme que quizás no vengo, me hubiera quedado dormido. Había trabajado casi 11 horas ese día, hermano. ¿Se imagina cómo llega descansado cuando usted trabaja 11, 12 horas en un trabajo? No siempre me toca así, ¿verdad? Pero hay días que toca así bien pesado. Pero ahí donde Dios, y allí cuando Dios ve el esfuerzo de cada uno de nosotros, hermano, Dios lo bendice grandemente. Porque dice la Biblia que Él va delante de nosotros y Él ve el esfuerzo que usted hace por la obra del Señor. ¿Sí? Yo sabía, yo dije, yo tengo una responsabilidad allá y no puedo fallar. Porque primeramente es una responsabilidad con el Señor. ¿Sí? Porque Dios ha sido bueno, me ha rescatado de la inmundicia, del mundo, del pecado, donde el diablo me tenía todo comido, de allá me sacó y que no le sirva al Señor, hermano, sería una desgracia, hermano. ¿Sí? No servirle al Señor viendo de dónde el Señor nos ha rescatado, ¿verdad? Bueno, a mí me rescató de la basura, hermano. A mí el diablo me tenía ahí bien rebuscado, bien corcomido, así. De ahí me sacó el Señor, ahí metió su mano y lo sacó, y me sacó de ahí, ¿verdad? Yo no sé a cuántos de ustedes también de ahí los sacaron, pero a mí me sacó de una situación, hermano, olvídese. Porque mire, hermano, el diablo se avería con el hombre, porque el diablo no quiere al hombre, el diablo, hermano, lo único que quiere es la destrucción y la muerte del hombre, pero Cristo quiere la vida del hombre, porque Cristo no quiere que ninguno perezca, sino que todos eso es lo único de tener a Dios mío, ¿sí? Porque el diablo lo hace pedazos a uno, hermano, estando fuera. Por eso Jesús dijo, yo ese pasaje lo tengo bien grabado en la mente, cuando Jesús dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. Qué lindo es mantenerse en el Señor, ¿verdad? Porque sabe, qué lindo es saber eso, que apartados de Dios, nada podemos hacer nosotros. Se dan a entender que el mundo está bajo la potestad del maligno y el diablo agarra al hombre como él quiere, hermano. Le hace el bigote y le zampa fuego también, hermano. Porque el diablo es lo que hace. Primero al hombre le ofrece esto, mirá, a veces tal vez el hombre ya está casado, ¿verdad? Y por allá le muestra un mueblecito por ahí, mirá, ¿qué más querés? Y más si te da chance, dice. Pero después que le deje el mueblecito, después le zampa fuego, después le viene el divorcio, le viene un problemón encima, le viene echado sopor, le viene de todo, hermano, al hombre. ¿Sí? Porque así es el diablo. ¿Sí? Así es el diablo, así, porque él no quiere al hombre. Entonces por eso Jesús dijo, apartados de mí, nada
Qué cosa más linda mantenerse en los caminos del Señor. No solo bendiciones recibimos de parte de Dios, vean que sí. Mire, ayer estuvimos allá en el convivio, allá comimos hasta de sobra, hermano, disfrutando allá, y los hermanos y algunos. Otros por allá estaban allá en una subchapa, ya moviendo, ya bien horchateados, moviendo el esqueleto, hermano, pero nosotros bien relajaditos, tranquilitos, comiendo allí, alabando y glorificando al Señor. Miren qué lindo. Y otros por allá todos horchateados, y a ratito empiezan los trompones, hermano, porque se hace el diablo. Te dice, mira, horchateate, te vas a sentir bien bonito, bien. Y te sientes como una varita de cohete, ¿verdad? Cuando ya andas bien horchateado. Sí, así es el hombre, porque sí, es cierto. ¿Vea? Pero al ratito, el mismo diablo se encarga de aventar algo por allí, un dardo por allí, ¿vea? Un demonio llega allí de trompones y empieza el zafarrancho, hermano. Imagínense. Y mire de dónde Dios nos ha sacado a nosotros. ¿Sí? Andábamos en ese mundo perdido, mas Dios tuvo misericordia de Dios, y hoy estamos aquí glorificando al Señor y va delante de nosotros. Va delante de nosotros. ¿Sí? Porque mire, aquí estamos reunidos, y es cierto que muchas veces andamos queriendo, como queriéndolos apoyar la mano y todo, ¿sí? Porque muchas veces el enemigo mete cizaño, cualquier cosa, y uno que le da cabida también, pero que los tiene. Por eso dice, por eso el Señor dijo, soportados los unos a los otros. Mire, y qué lindo ver a los hermanos reunidos en Cristo Jesús. Que muchas veces pasan cosas, pero vamos al lado, vamos a los convivios, vamos a la célula, y ahí estamos, hermanos, glorificando, todos unidos al nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Es lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, mientras que el diablo no. Ese reúne a la gente en las fiestas, ese le hace aquí a la gente, le ofrece esto, le ofrece el otro, pero se va a llegar su momento donde también se lo va a cobrar. ¿Sí? Y el Señor no. El Señor no nos cobra nada, hermano, de lo bueno que Él ha sido para con cada uno de nosotros. Si aún si hasta lo que le damos a Dios es de lo que Él nos da a nosotros. Eso le devolvemos a nosotros un poquito al Señor, hablando de diezmos o ofrendas o cosas así. Porque todo no es de Dios. Si la tierra en su plenitud es de Dios, no es así. El hombre, los gobiernos muchas veces se pelean por pedazos de tuntes de tierra, y el Señor bien tranquilo allá sentado dice, esto lo peleando por la tierra y es mía. ¿Sí? La tierra es de Dios y la plenitud. ¿Y cuál es la preocupación? Si todo es de Dios y Él va delante de nosotros. Es nuestro Padre, dice la Biblia. Descansar en Dios, saber que Dios tiene control de toda la ciudad. Y llega paz a su corazón. Vive, pero rico, se vive en el Señor, hermano. Hasta los días de vida son alargados. Porque miren, cuando uno, créanme que uno anda allá afuera perdido, allá como hay solo rencilla, hay problemas, y como uno es guiado por el enemigo, porque así dice la Biblia, que el hombre sigue la corriente del enemigo, del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, hasta los días se le acortan a uno. Hace poco estaba oyendo yo un estudio que salió, que los corajes y todo eso, y lo que se guarda en el corazón, muchas veces de los problemas que se tienen entre amigos o familiares, y se guarda odio, rencor en el corazón. Estaba oyendo yo un reportaje que salió que eso acorta los días de vida. Sí, hace poco, y se me hizo bien interesante. Y dije yo, qué lindo es dejar que Dios nos guíe, tener paciencia, acatar la palabra del Señor, hacer nuestra la palabra del Señor, vivirla, porque eso hasta nos alarga los días de vida. Sí. Mira. Por eso, aquí vemos nosotros, hermanos, en estos pasajes que leímos, de que a pesar que los discípulos, hermanos, ellos en su momento fueron débiles, hermanos, pero Dios siempre estuvo con ellos, porque les dijo, voy a ir adelante de ustedes. Así lo dice a cada uno de nosotros. El Señor, hermano, como iglesia en Cristo Jesús, Él va adelante de nosotros. Y a nivel del mundo, hermano, la iglesia del Señor, el Señor es la que va adelante de la iglesia, y el Señor no va a dejar a su iglesia, hermano, porque Él ha prometido que Él vendrá por su pueblo, hermano, a su debido tiempo, cuando entre la plenitud de los gentiles, hermano. Así que mientras tanto sigamos adelante, trabajemos en la obra del Señor, que usted y yo no sabemos cuál va a ser el último de los gentiles, pero el Señor sí lo sabe. Entonces en ese momento, hermano, vamos a ser sacados de esta tierra, porque el Señor lo va a sacar de esta tierra para restaurar esta tierra, hermano, y vengamos a vivir 1000 años con Él a esta tierra. Sí.
Y aunque allá afuera a algunos les parezca, ¿y ese qué está diciendo locura? Al mundo les parece locura lo que nosotros decimos, porque no lo decimos nosotros, lo dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vale la pena, hermano, que sigamos adelante. No nos detengamos, sigamos adelante, perseverando en los caminos del Señor. Veamos el último versículo, el 41. Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué dice la palabra del Señor? El espíritu a la verdad está dispuesto. La carne dice que es débil. Lo que le hablé ahorita, la debilidad del ser humano. Porque hasta el Señor en ese momento, en su humanidad, se entristeció. La carne en lo humano, porque Él vino y habitó entre nosotros, y fue humano como nosotros, hablando en la carne, en la humanidad. Él sintió, hermano, la presión de eso, pero aún con todo y eso, Él sabía que su Padre le iba a dar la fortaleza y lo que le había prometido para que fuera delante de su pueblo. Porque Él es el primogénito de entre los muertos. El primogénito va adelante de cada uno de nosotros, de su pueblo, de su iglesia, alrededor del mundo. Amén, hermano. Así que sigamos adelante, no nos detengamos, es la orden del Señor. Y mientras vivamos en esta tierra, alabemos, glorificamos al Señor, porque el apóstol Pablo dijo: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Para mí el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Así dijo el apóstol San Pablo. Aún en la misma muerte, Pablo la miraba como ganancia. Así que vale la pena que vivamos perseverando en los caminos del Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Jesús, por todo lo bueno que tú eres, Señor. Tuya es la gloria, la honra, Señor, por misericordia, Padre. Podemos alabarte y glorificarte, Jesús. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Sabemos que los tiempos son difíciles, los tiempos son malos, Señor, pero sabemos que tú vas delante de nosotros, Señor. Tú has prometido que no nos dejarás, Señor. Por eso, Padre.